Hola, ¿cómo va? La semana pasada estuvimos trabajando sobre una base de datos que era un recorte de la IPH, de la encuesta permanente de hogares. Un recorte que incluía exclusivamente a quienes, el aglomerado Gran Córdoba y personas que tenían estudios universitarios completos. Veamos cómo fue que llegamos a esa base. Esta es la completa, esta es la base individual, acá está el nombre, usuario individual, trimestre 2 del 2020. Base completa. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar el aglomerado que corresponda. Para eso necesitamos ver el archivo de diseño de registro, donde buscamos el aglomerado, la variable que corresponde al aglomerado, que está un poquito más abajo. Acá tenemos aglomerado, se llama la variable, y el código que corresponde a Córdoba es el número 13. El código 13 es Gran Córdoba. Entonces, sobre la base, lo que vamos a hacer es pararnos sobre la variable aglomerado y con el botón derecho podemos ir a buscar valores de la variable. Vamos a pedir, acá tiene los 4 operadores. Estos operadores igual, menor, mayor y diferente. Entonces lo que queremos es quedarnos exclusivamente con el aglomerado 13. Es decir, vamos a desactivar todos aquellos que sean diferentes de el 13. Entonces vamos a pedir distinto, ese es el operador que vamos a pedir de 13. Todos los casos que correspondan a aglomerados que no sean 13 quedan desactivados. ¿Verdad? Bien, desactivo 35.000 casos, todos los demás aglomerados, esto que está pintado de rosa y que está puesto entre paréntesis el número de casos, indica que ese aglomerado está desactivado, que no está operativo para las medidas que calculemos después, para las tablas o lo que sea que saquemos. Luego, sobre el nivel de educación, un tratamiento similar. El nivel de educación está en la base con el nombre nivel ED y la categoría que nos interesa es la 6, retener solamente la categoría 6, aquellos que tienen estudios universitarios completos. Entonces, en la base buscamos la variable nivel ED y de ella, otra vez, pedimos que busque los que sean diferentes de 6 y que a esos casos los desactive. Desactivo 1450 casos, exclusivamente personas que fueron encuestadas en el aglomerado de Gran Córdoba y que tienen nivel de educación universitario completo. Acá abajo tenemos los registros, que son los 37.132, que eran los originales, pero que se componen de 225 activos más 36.900 que están desactivados, los que están entre paréntesis, por 178, que son las columnas. Las columnas no las hemos tocado. Las variables siguen siendo las mismas, solamente que ahora están referidas a ese subconjunto. Una vez que esto está así seleccionado, podemos guardarlo a cambio e inclusive podemos generar una base nueva, ¿sí? Con la opción crear una nueva tabla con los datos activos solamente. Entonces, cuando la guardamos ahí, genera una nueva tabla que todavía no le puso nombre, se llama simplemente nueva tabla, y que ahora contiene exclusivamente los casos activos. O sea, ahora tiene los 225 casos por las mismas 178 variables que teníamos al comienzo. ¿Sí? Bien, sobre las columnas, hemos estado operando sobre las filas de la matriz de datos. Sobre las columnas también puede tener algún interés operar. Por ejemplo, puede tener interés rotular algunas categorías de la variable. La variable estado, que corresponde a la condición de actividad, tiene estas categorías. 0 corresponde a entrevista no realizada, ocupado, desocupado, inactivo, y el 4, que también es un caso que no se tiene en cuenta, porque no se pregunta esto, a las personas menores de 10 años. Entonces, estos rótulos podemos colocarlos en la variable para que sea más sencillo
después cuando veamos las tablas. Esto lo hacemos. En primer lugar, tenemos que ver qué tipo de variable, de qué tipo de variable se trata, porque en la medida en que el programa registra códigos numéricos, los toma como si fueran números. ¿Sí? Eso lo podemos detectar cuando sobre el nombre de la variable vemos el tipo de dato de que se trata. En este caso es un número real, lo tomo como un número y en realidad nos interesa tratarlo como una categoría. Pero aún así, aún siendo tratado como número, tenemos la posibilidad de categorizar. ¿Sí? Categorizar asignando categorías según los valores, es decir, los códigos 0, 1 hasta el 4, les vamos a asignar la categoría correspondiente. Entonces, simplemente observemos que no hay ningún 0 y ningún 4 en esta selección de datos que hemos seleccionado. Entonces podemos llamarle a esta categoría ocupade, vamos a ocupade, desocupade, inactive. Recordemos que ocupadas son las personas que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia. Desocupadas son las personas que no trabajaron pero buscaron trabajo durante el periodo. E inactivas son aquellas que no buscaron que no trabajaron ni buscaron trabajo. ¿Sí? Incluye la categoría inactiva a el trabajo doméstico no remunerado, las tareas como de ama de casa, jubilados, personas que están estudiando, también personas que viven de ingresos que no tienen que ver con la actividad laboral, rentistas, por ejemplo. Entonces, esto genera una nueva variable. No toca la variable de estado. La variable de estado queda como estaba, con los códigos originales. Y genera una nueva que se llama categorización de la variable de estado. Es ponerle rótulos simplemente a las categorías de la variable, de tal manera que cuando uno saca una tabla de esa variable, le queda con las categorías. Ya, digamos, las categorías con nombre. Categorías de estado. La tabla tiene ahora este aspecto, desocupada, inactivo y ocupada. El detalle de esto es que el ordenamiento que hace Infostat de las categorías, y esto lo comparte con otro software de análisis de datos, el ordenamiento que hace de las categorías es alfabético. En este caso no es demasiado grave, aunque en otros, cuando la variable tiene categorías ordenadas, cuando uno le pone nombre puede ser un problema eso. Eso se resuelve sin mayor inconveniente anteponiéndole un numerito a cada una de las categorías. Por ejemplo, si acá quisiéramos que esto respetara el mismo orden en que estaban presentadas las opciones de respuesta en el cuestionario, o sea, primero las personas ocupadas, luego las desocupadas y finalmente las inactivas, podríamos haberle puesto acá un 1, ocupade, 2 desocupade, 3 inactive, y así conseguimos que las ordene de una manera particular. Forzamos el orden porque toma lo alfabético a partir de, digamos, ordena, si ve números, los ordena de manera creciente. Bien, estas son, digamos, esto último es prácticamente una operación estética que mejora la presentación de la tabla y nos evita que tengamos que editarla cada vez, sobre todo si vamos a usar esta misma variable tantas veces. Acá esta tabla no la tengan en cuenta, acá tiene pedidas frecuencias relativas por filas, ¿no? La tabla, si la queremos sacar correcta, haríamos esto. Esto porque estuvo siendo usado antes, entonces tiene las opciones seleccionadas las frecuencias relativas por filas. Si pedimos las absolutas, tenemos la cantidad total de personas que están en cada categoría. Bien, esto les decía, sirve, si uno va a usar muchas veces esa misma variable para que no haya que editar las categorías cada vez y ponerles el rótulo, lo simplifica así. Las cosas son un poquito menos obvias cuando la variable es numérica, la variable es cuantitativa. ¿Sí? Porque en esos casos la categorización hay que hacerla de algún modo. Si la variable es cuantitativa, un ejemplo de ello podría ser los ingresos, ¿sí? Los ingresos totales o los ingresos de la ocupación principal o los ingresos de los asalariados.
tiene varias variables que incluyen ingresos la EPH. En esos casos es imposible sacar una tabla de distribución de frecuencia porque si lo pedimos, la cantidad de categorías que va a haber son casi tantas como la cantidad de casos. Hagamos la prueba. Supongamos que quisiéramos pedir una tabla de contingencia al estilo de la que hicimos recién sobre una variable como, vamos a ver en la base, una variable que se llama P47T. Vamos a buscar para que la veamos. Bien, P47T, el código para el ingreso individual, el ingreso total individual en el mes, de todas las fuentes, laborales y no laborales. Entonces esa variable es cuantitativa, porque es un ingreso, un monto monetario. Si quisiéramos pedir una distribución de frecuencias de esa variable, P47T, el resultado tiene esta forma. Bien, 24 personas tienen 0, 24 personas sin ingreso. El menos 9 es un código para quienes no lo declararon al ingreso, de modo que no cuenta. Hay una persona que declaró 2.000, otra persona 3.000, otra persona 4.000, dos personas 5.000, etc. La tabla, a pesar del recorte que hemos hecho, que nos hemos quedado nada más que con 200 casos, es enormemente larga y no cumple con la función que esperamos cumpla, que es la de resumirla a la información. Entonces, claramente esta tabla es inadecuada para este propósito. Vamos en primer lugar a eliminar las categorías no válidas, el 0 y el menos 9. Entonces, como el menor valor es 2000, lo que podemos hacer es quitar todo lo que esté por debajo de 1, por debajo de un peso, de tal manera que barremos el 0 y el menos 9 lo llevamos en una sola operación. Entonces, vamos a buscar esa variable P47T. Lamentablemente, Infostat no tiene un buscador de columnas que sea ágil. Hay que encontrarla, la variable. Y si, como en este caso, uno no se acuerda muy bien dónde estaba, acá está. Encontramos la variable y volvemos a la misma operación de hace un momento. Vamos a pedir que busque todos los que sean menores a 1. Lo menor a 1 es cualquier número más chico que 1, o sea, se lleva al menos 9, que es negativo, y se lleva al 0, que es el otro que quiero desactivar. ¿Sí? Lo voy a quitar. Hay 33 casos, que son los que estaban compuestos, como veíamos en la tabla de recién. Esos casos son los 24 ceros y los 9 menos 9 que había. Esos son los 33 casos que acabamos de desactivar. Bien, una vez que tenemos el comando directo para construir la tabla es equivalente a la tabla de distribución de frecuencia que venimos usando, pero específico para variables cuantitativas. Lo encuentran en el botón de estadísticas en tablas de frecuencia. En lugar de ser los datos categorizados y las tablas de contingencia, esto da una pista, datos categorizados, cuando los códigos numéricos representan categorías. En lugar de esto, vamos acá a tablas de frecuencia. Tabla de frecuencia que nos va a preguntar, como siempre lo venimos haciendo, lo venimos viendo, cuál es la variable que vamos a describir. En este caso es la P47 total, el ingreso total individual. Y en la ventana siguiente nos ofrece una serie de características que puede tener la tabla. Veamos qué indica cada una de estas cosas. Lo que va a hacer esto es construir una tabla de distribución de frecuencias, pero tomando el rango de valores de la variable de P47T dividido en una cantidad determinada de intervalos que van a ser todos iguales. Y esto, recordémoslo, va a tener una consecuencia dentro de un momento, porque no es la única manera de hacerlo. Estos intervalos pueden ser la cantidad que elijamos acá de manera automática.
calculó 7 intervalos, pero podríamos elegir la cantidad. Cada uno de esos intervalos tiene un punto en el que comienza, un valor en el que comienza y un valor en el que termina. Eso se llaman límites. Límite inferior y límite superior. Entre esos dos límites, el punto medio, el promedio de esos dos límites, el límite inferior y el límite superior de cada intervalo, se denomina marca de clase. ¿Sí? Cada uno de los intervalos, en la jerga de Infostat, se llama clase. ¿Sí? En realidad es una categorización que hacemos. Podríamos llamarle categorías. Bueno, Infostat lo llama clases y la marca de clase es el punto central de ese intervalo. FA es la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de casos que hay en ese intervalo, en ese conjunto de valores de ingreso. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido el total de casos, o sea, la proporción de casos que hay dentro del intervalo. Y luego calcula dos frecuencias que ahora no las voy a pedir. Se llaman frecuencias acumuladas. Las vamos a ver el viernes presencialmente para no complicar esto. Número de intervalos, por ahora dejemos 7, que son los que ofrece por defecto, y veamos qué consecuencia tiene eso, cómo los construye. Bien, la variable acá la repite a la que estamos usando, las clases, estos son los 7 intervalos que construyó, y estos son los límites de cada uno de los intervalos. Miremos un poco los límites. El primer intervalo empieza en 2000 y termina en 37.482,57. El siguiente empieza en 37.428,57 y termina allá. Eso quiere decir que el segundo intervalo empieza en el mismo valor donde termina el primero. Eso podría ser una fuente de conflicto, porque una persona que tuviera exactamente ese ingreso tendría, a primera vista, la posibilidad de estar en cualquiera de los dos intervalos. Esto está resuelto aquí por medio de esos paréntesis redondos y cuadrados, o sea, paréntesis y corchetes, que están indicando que el paréntesis indica que el intervalo en ese lugar, es decir, donde comienza, es abierto. Abierto quiere decir que ese valor, 37.428,57, no lo incluye. Incluye el primer valor que haya posterior a ese. Es decir, si una persona tiene un ingreso de 37.428,58, esa persona entra a este intervalo. Mientras que a la derecha, el paréntesis cuadrado, corchete, indica que ese límite, el superior, está incluido dentro del intervalo. Decimos que el intervalo es cerrado a la derecha. Es decir, incluye a su límite superior y excluye al límite inferior. ¿No sería más fácil, pregunta alguien, terminar este intervalo en el 57 y empezar el siguiente en el 58? Bueno, probablemente sí. Sin embargo, si se trata de variables que admitieran, si se tratara de variables que admitieran más decimales, podríamos encontrar a alguien, si esto termina en 57 y el siguiente empieza en 58, alguien podría tener un ingreso de ese mismo número, 37.428,575. Y esa persona quedaría fuera, porque no pertenecería ni al intervalo, ni al primero, ni al segundo intervalo. ¿Sí? Entonces acá estamos con una convención, que podría haber sido al revés claramente, que implica que cada límite superior del intervalo está incluido y cada límite inferior del intervalo está excluido, a excepción del primer intervalo, que incluye ambos límites, porque no hay nada anterior a él. Entonces, el 2000 está incluido en el primero de los intervalos, el límite inferior del primer intervalo. Por eso el primer intervalo tiene ambos corchetes, es cerrado de los dos lados, mientras que los demás son cerrados a la derecha. Bien. La marca de clase es simplemente el punto medio del intervalo. Se puede obtener manualmente promediando los límites inferior y superior. Sumo esas dos cosas, divido por 2, y eso es la marca de clase. No tiene gran interés. La columna siguiente es la frecuencia absoluta, son las cantidades de casos, los conteos. 95 casos en el primer intervalo, 77 en el segundo, 15 en el siguiente, 3 casos en el cuarto intervalo, 1, ningún caso en el sexto intervalo
y un solo caso en el séptimo intervalo. Están bastante desequilibrados estos intervalos. Y eso es un inconveniente de las categorizaciones eh, que toman intervalos de idéntica amplitud. Los intervalos estos son todos iguales de amplitud. Lo que hay de 2000 a 37.428 es lo mismo que hay de 37.428 a 72.857, lo mismo que hay, etc. La amplitud de los intervalos es toda la misma. La última columna es la frecuencia relativa, que está calculada como la frecuencia absoluta dividido el total de casos. ¿Sí? O sea, la proporción de casos. Esto sería el 49% de las observaciones está en el primer intervalo. O sea, el 49% de las personas con un universitario completo de Córdoba está en el intervalo estaba en el año 2020, en el intervalo que va de 2.000 a 37.000. Bien, antes de ver cómo resolver este inconveniente del desequilibrio que hay entre las categorías, entre las cantidades de casos de las categorías, veamos la representación gráfica de esta manera de resumirla a la información. El gráfico que corresponde a variables de esta naturaleza, de variables cuantitativas, se llama histograma. Lo encontramos en la opción de gráficos, se llama de esa manera, histograma. También pregunta por la variable que vamos a utilizar, la variable que vamos a graficar. P47T es nuestra variable. ¿Sí? Los detalles del histograma, administrador del gráfico, nos permite ajustar algunas cosas. Observemos que la cantidad de clases que eligió son las mismas que había elegido cuando pedimos la distribución de frecuencias. Y conducen, bueno, por supuesto, a la misma distribución, a la misma asimetría, digámoslo, de la distribución que habíamos encontrado antes. Es decir, hay muchos casos en la primera categoría, bastantes en la segunda, y a partir de allí los casos son muy poquitos. ¿Sí? La distribución del ingreso tiene esa forma. Una concentración alta en los valores bajos y apenas medios, y valores extremos. Siempre hay algunos casos con ingresos anómalamente, digamos, extremadamente altos, producen esta distorsión. Porque claro, si hay una sola persona con un ingreso muy alto, el rango de valores se extiende hasta allí. Y ese rango de valores es el que tiene que cortarse en una cantidad, 7 en este caso, de intervalos todos iguales. Entonces, claramente, en la zona más extrema de la distribución, son muy pocos los casos que quedan. Si modificamos la cantidad de clases, acá el histograma cambia automáticamente, más intervalos, cada vez hay más detalle en la distribución, ¿verdad? Esto es adecuado hacerlo en un histograma y no es demasiado adecuado hacerlo en la distribución, porque si acá aumentamos demasiado la cantidad de categorías, bueno, este problema de los muy pocos casos en algunas categorías se va a acentuar y por otro lado la descripción se va a volver menos clara en la medida que haya una cantidad muy grande de categorías. Bien, entonces el histograma es el equivalente gráfico de la distribución de frecuencias cuando agrupamos la variable cuantitativa en una cierta cantidad de categorías. Ahora bien, esta es una manera de categorizar usada. Tiene la ventaja de ser bastante simple de entender. Los intervalos son cortados de manera idéntica, todos de la misma amplitud, pero conduce a esta distribución asimétrica. Si uno quisiera, por ejemplo, acá distinguir ingresos altos, medios y bajos, bueno, no estaría muy claro dónde poner los puntos de corte para decidir, porque si llamáramos bajos al primer intervalo, tendríamos el 50% de los encuestados con ingresos bajos. El criterio podría ser externo, podríamos utilizar, no sé, canasta, niveles de salarios mínimos o algún criterio externo para poner los puntos de corte. Eso sería posible. Pero hay categorizaciones alternativas a esta. Quiero decir que para categorizar una variable continua
la opción de construir intervalos todos iguales no es la única que existe. Se pueden hacer otras cosas. Y para verlo, vamos a pararnos de nuevo sobre la variable P47T. Vamos a volver a esa opción que habíamos visto hace un momento de categorizar, con la diferencia que ahora, en lugar de asignar categorías según código de valores, como hicimos hace un momento, con estado, que tenía el 1, 2, 3, y le pusimos rótulos al 1, 2, 3, ahora vamos a optar por asignar las categorías por intervalos. Algo como lo que acabamos de hacer. Se trata de una variable cuantitativa, entonces podemos a ese rango de valores cortarlo. Para cortarlo a ese rango de valores tenemos acá tres solapas que nos dan tres opciones diferentes. La primera de ellas es la que acabamos de ver. Se llama, la forma de hacerlo se llama en forma fija. Elegimos, nos da la opción de elegir el número de categorías, supongamos que fueran 7 las categorías, y construye las categorías en función de intervalos iguales, todos los intervalos de la misma amplitud. No es la que vamos a usar, porque si queremos hacer eso, directamente recurrimos a la opción tablas de frecuencia. La opción probabilístico establece puntos de corte en la distribución, de tal manera que los intervalos no son de igual amplitud. Son de la amplitud que resulte, cumpliendo la condición que cada categoría tenga aproximadamente la misma proporción de casos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pidiera dos intervalos, el punto de corte estaría dado en 38.000. El valor es el extremo superior, 250.000, es el límite superior. El punto de corte es 38.000, o sea, el primer intervalo va desde lo más bajo hasta 38.000 y el segundo va de 38.000 a 250.000. Claramente no son iguales en su amplitud esos intervalos. ¿En qué son iguales? En que la proporción de casos es de aproximadamente el 50% en cada intervalo. Estos C son los límites superiores de cada intervalo. O sea, el primer intervalo termina en 38.000 y el segundo intervalo termina en 250.000, que es el valor más alto de la variable. Entonces, pidiendo dos intervalos, lo que conseguimos es que la mitad de los casos esté en cada uno de los dos intervalos. Y de la misma manera, si pedimos más, tres intervalos, cuyos puntos de corte serían 30.000, o sea, el primer intervalo va desde el mínimo hasta 30.000, el segundo intervalo de 30 a 48.000, y el tercer intervalo de 48.000 a 250.000. La particularidad de eso es que esos tres intervalos tienen, cada uno de ellos, aproximadamente un tercio de los casos. Entonces, si quisiéramos hacer una categorización con ingresos altos, medios y bajos, para mantener la proporción equivalente o igual en los tres intervalos, o sea, nos preguntamos, ¿cuál es el punto de corte que delimita el 30% de los menores ingresos? Y acá la respuesta es 30.000. ¿Sí? Por debajo de 30.000 se encuentra el 30% de las personas encuestadas con ingresos bajos. Entre 30 y 48 está el 33% de las personas con ingresos medios. Y de 48.000 a 250.000 está el tercio, 33%, de quienes tienen ingresos a los que llamamos elevados. Categorizando de esta manera, una decisión teórica, la de poner los puntos de corte en esos porcentajes. Hay algunos de estos puntos de corte que son muy famosos. Por ejemplo, si pedimos 5 puntos de corte, cada uno de ellos, ¿qué porcentaje delimita? ¿Qué porcentaje de casos contiene? ¿Sí? Estamos repartiendo el 100% de los casos en 5 grupos. Cada grupo tiene el 20% de los casos. ¿Sí? Cada uno de esos grupos se llama quintil. Los quintiles de ingreso son estos puntos de corte. Los puntos que van dejando
un quinto de la distribución dentro de cada intervalo. Entonces, en este caso, el primer quintil de ingreso va a ser el conjunto de personas con ingresos por debajo de 20.000, porque el primer intervalo va desde el mínimo hasta 20.000. Este intervalo contiene aproximadamente el 20% de los casos. El segundo quintil es el que va de 20 a 32.200. Ahí hay otro 20% de casos. ¿Sí? Y así se van distribuyendo un 20% en cada una de las categorías que quedan así definidas. Este modo de categorizar una variable cuantitativa se llama probabilístico. Deja libertad para elegir la cantidad de intervalos. El criterio que utiliza es el criterio de proporción de casos dentro de cada intervalo. El resultado de esta operación de categorización es una nueva variable, ¿sí? Una nueva variable que por defecto toma ese nombre, o sea, categorización de, y luego la variable que estamos categorizando, pero ese nombre se lo podemos cambiar, le podemos poner ingresos y le voy a poner 5 para que nos acordemos que es en 5 categorías. Las categorías por defecto se llaman C1, C2, etcétera, pero son editables, tienen nombres editables, ¿sí? Entonces a este le voy a poner menos A. Con cuidado para que me mantenga el orden de las categorías, le pongo un 1 adelante. Menos de 20.000. La siguiente le pongo un 2 adelante, de 20.000 a 32.200. La categoría siguiente le pongo un 3 para que respete el orden, de 32.500, 32.200 a 45. La cuarta categoría va de 45.000 a 60. Y la última categoría es, llamémosla simplemente, más de 60.000. Bien. Al lado de nuestra variable P47T, que era la original, incluyo la variable que acabamos de crear, que se llama ingresos 5. Si ahora pedimos una distribución de frecuencia, tratándola ahora como dato categorizado, ahora es una variable que tiene 5 categorías que están ordenadas porque yo forcé el orden poniendo los números del 1 al 5. Tiene representación cuantitativa, evidentemente, se presentan intervalos de valores de cuantitativa, pero han pasado a ser categorías. La categoría 1, la 2, la 3. Ingresos 5. La tabla ahora tiene esta forma. Observemos que no es exactamente el 20%. Esto es porque los puntos de corte no son exactos, la variable no es perfectamente continua, no todos los valores de la variable están siendo tomados, entonces a veces un caso queda en duda. Para que fuera exactamente el 20% debería poner medio caso en una categoría y medio caso en la otra, por decirlo. Entonces por eso, algunas categorías tienen el 20%, otras el 19, 22, bueno, la última quedó un poco corta. 15% nada más de casos, pero la distribución es bastante pareja y estos son los puntos de corte que corresponden, en este caso, a los quintiles de ingreso. ¿Sí? Esta categorización es útil para hacer comparaciones, cuando lo usamos como criterio de corte, para comparar de qué manera se distribuyen otras cosas en relación a los ingresos. Bien, la otra opción que habíamos visto, o sea, la tercera pestaña que nos ofrecía esta opción de categorizar asignando categorías según código de valores, perdón, vamos de nuevo, asignando categorías en intervalos, dijimos, por intervalos.
La tercera opción que nos daba se llama personalizado. Esta es la opción que utilizamos cuando traemos un criterio externo a la variable. Observemos que el primer procedimiento, el fijo, que es el que utiliza la tabla de frecuencias y que es el mismo que utiliza el histograma, ese procedimiento, ¿qué tiene en cuenta? El rango de valores de la variable y la cantidad de intervalos que queremos y los corta todos iguales. El segundo procedimiento, el probabilístico, toma en cuenta la cantidad de casos y en función de la cantidad de casos que hay, busca los puntos de corte que permiten poner aproximadamente la misma cantidad de casos en cada uno de esos grupos. ¿Sí? El tercero de los procedimientos no se basa ni en el rango de valores de la variable ni en las frecuencias. Se basa en un criterio que traemos de afuera. Por ejemplo, lo que decíamos antes de un criterio como el salario mínimo o la canasta básica o medidas de ese tipo que provienen de operaciones externas a los datos. Entonces podemos poner los puntos de corte en función de esos valores. ¿Sí? Si voy a hacer, por ejemplo, tres intervalos y voy a considerar que un salario bajo es un salario, bueno, para segundo trimestre 2020. Un salario bajo, ¿qué puede haber sido? Menos de 30.000 pesos. Bueno, vamos a suponer que límite superior acá dice límite superior 1. El primer límite superior, o sea, ¿dónde vamos a terminar el primer intervalo? Vamos a terminarlo en 30.000. ¿Sí? El límite superior 2, vamos a terminarlo en 50.000. El superior 3 ya viene dado porque es el valor más alto de la variable. ¿Sí? Le pido aplicar, me genera los tres intervalos estos que no tienen en cuenta o no están construidos teniendo en cuenta ni una partición del rango de la variable, ni tampoco la frecuencia que hay, la cantidad de casos que hay en total para repartirlos. Tiene en cuenta criterios que yo traje. A ese 30.000 y ese 50.000 se supone que de algún lado lo importo para hacer la categorización. Entonces ahora a este intervalo le llamo menos de 30.000, al 2 le llamo de 30.000 a 50.000 y al tercero le llamo más de 50.000. La guardamos en una variable que se llame ingresos 3. Tiene tres categorías definidas de esa manera, ingresos 3. Ahora podemos sacar una tabla de distribución de frecuencia, una tabla de contingencia de nuestra nueva variable, ingresos 3, y el resultado no sabemos cómo va a salir, porque la distribución, bueno, salió bastante equilibrada. Podría no haber salido así, ¿sí? Podrían haberme quedado todos concentrados en alguna de las categorías, porque esta manera de hacerlo no tuvo en cuenta el total de casos. Tuvo en cuenta puntos de corte que no son propios de la variable. Bien, estas son formas de organizar las categorías, ya se trate de una variable categórica, a la cual no hacemos mucho más que rotularla, o bien una variable cuantitativa que requiere obligadamente que se armen categorías para poder presentar una tabla de distribución de frecuencias. Porque de lo contrario, lo que nos queda es una tabla muy poco legible. Esta que habíamos tirado acá. Esa tabla no se puede leer, por eso se vuelve necesario construir las categorías para la lectura. Bien. Una última cosita que tiene que ver con el uso de las tablas. La encuesta de hogares, como muchas otras encuestas, es una encuesta por muestreo. Es decir, con procedimientos que vamos a describir en las próximas reuniones, construye una muestra, selecciona un conjunto de hogares,
a los cuales efectivamente encuesta y releva información de ellos. Con esa información construye la base. Ahora, los resultados son válidos más allá de esos casos que han sido observados. Cuando se informa la tasa de desocupación, no se informa solo la tasa de desocupación de las personas que fueron encuestadas. Ese resultado, que es un resultado muestral, que es un resultado obtenido en esos casos que efectivamente se observaron, es válido más allá de esa muestra. Es válido para, por ejemplo, todo el aglomerado Gran Córdoba. Hay un proceso allí de generalización, de inferencia, que nos va a llevar una clase de tratamiento en detalle. Pero una de las cosas que suceden en la inferencia es que los casos se expanden. Esto es, yo observé 100 casos, pero que quizás son equivalentes a 2000 casos. ¿Sí? Eso en las tablas se tiene en cuenta cuando se construye la tabla. Porque cuando se elabora la muestra, cada individuo, en este caso cada persona, pero también vale para los hogares, cada unidad que es observada, representa a una cierta cantidad de unidades. Esa cantidad de unidades que representa se llama ponderación. Es el factor que lo expande. Cada uno vale por 5. Entonces ese caso es expandido a 5 casos. Ese 5, o el número que sea, no es uniforme. Depende de las zonas geográficas, depende de características de los hogares, etc. Y está incorporado en la base como una variable. De hecho, se llama pondera, la variable. ¿Sí? No es un dato, no es un dato relevado, sino un elemento metodológico que forma parte de o dicho más precisamente, sus valores se definen en función de la elaboración de la muestra. Cuando se construye la muestra, se calculan esos factores, se los conoce ponderadores o también factores de ponderación. Bueno, estaba más de comienzo, perdón. Pondera, ese es el factor. Entonces, es la cantidad de casos a los que equivale el caso observado. Según el lugar, según características, equivale a 1300, 600, etc. ¿Cómo se los incorpora en la tabla? Bueno, por ejemplo, para el cálculo de la tasa de desocupación, si uno sacara la tabla de la variable estado, así, le da que ocupados son el 72%. ¿Sí? Entonces, el 72% de las personas está ocupada entre los 192 de la muestra. Ese es el resultado muestral. Cuando se lo expande, lo único que hace falta hacer es tener en cuenta la variable pondera e incluirla acá donde Infostat dice frecuencias. ¿Sí? La variable pondera ingresa aquí. El efecto que tiene eso es expandir nuestro total a la población de referencia. La misma tabla que teníamos, bueno, casi la misma tabla, que teníamos acá, a escala muestral, que describía la forma en que se distribuyeron los 192 casos efectivamente observados, cuando se la expande a la población completa, da estos números. Los porcentajes se modifican levemente. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros teníamos que el 72,4% de la muestra estaba ocupada. Bueno, cuando se expande eso a nivel de la población, es el 73,14% de la población. Es poca la diferencia, pero debe usarse esta para calcular, por ejemplo, la tasa de desocupación. La tasa de desocupación es la población desocupada, o sea, estos 3.538 personas, dividido la población económicamente activa, que está formada por ocupados y desocupados juntos. De modo que, en este caso, la tasa de desocupación proviene de dividir 3.538 en esto más esto.
Podemos hacer la cuenta. 35, 38 dividido, bueno, ¿qué pasó? 35, 38 dividido y abro un paréntesis, 128.670 más 35, 38. Sumo ocupados y desocupados porque ellos constituyen lo que se denomina población económicamente activa. Y ese es el denominador de la tasa de desocupación. Es la cantidad de personas desocupadas sobre la cantidad, sobre el total de personas activas. Este resultado, 2,6%, es lo que nos da. Estamos hablando de una población que es la de estudiantes, de personas con estudios universitarios completos en el aglomerado Gran Córdoba. 2,7% era esa tasa, diferente de la tasa general de desocupación que puede haber para el aglomerado. Simplemente ponderar una tabla y después también vamos a ver que para medidas descriptivas se pueden usar los ponderadores, consiste en insertarlo en el lugar donde nos pide las frecuencias. Datos categorizados, tablas de contingencia, en este lugar donde aparece frecuencias, allí entra el factor de ponderación. Con eso se expanden los casos a la población completa. ¿Sí? Bueno, el viernes seguimos con aplicaciones de estas cosas y avanzamos sobre algunas otras operaciones resumen que se pueden hacer sobre variables cuantitativas. Nos vemos el viernes. Chau.